Hola a todos, ¿cómo están? Soy Javier Guillén y en esta ocasión voy a hablarles acerca de un tema muy importante para todos los profesionales que estamos en el mundo de la gestión de proyectos y que es el certificarnos como PMP. Voy a compartirles en esta ocasión buenas prácticas para que puedan lograr este objetivo y con ello tener también su certificación PMP. Para quienes me conocen, yo soy ingeniero de sistemas de la UNI. En febrero del 2025 logré certificarme como PMP y desde entonces siempre he venido difundiendo buenas prácticas de gestión de proyectos, tanto en mi trabajo como en distintos foros también. Tuve la oportunidad de participar como speaker en un evento en ESAN, el PMI Student Club. También tuve la oportunidad de dictar un curso para una red a nivel LATAM y también justo acabo de culminar de dictar un curso para Leo Learning Center. En línea con ello, y aprovechando este espacio, quiero compartirles un poco de mi experiencia con respecto a esta etapa, ¿no? Una etapa que es muy demandante para quienes quieran lograr este objetivo. Es muy demandante porque requiere bastante compromiso, bastante dedicación, pero el resultado lo vale, ¿no? Entonces, el día de hoy les voy a compartir. Voy a hacer una división de la sesión de ahora en dos partes. Por un lado, una parte donde voy a explicar bastantes eh, documentos, referencias que hagan mención al tema de la preparación. Y en la siguiente etapa voy a explicarles sobre mi experiencia en cómo pude enfocar este reto, este desafío para lograr esa certificación. Entonces les voy a compartir pantalla. Permítanme proyectar. Bien, entonces voy a hablarles acerca de la guía PMBOK, la estructura que tiene este documento y su importancia para con la preparación para el examen. La guía PMBOK, haciendo referencia a la versión 7, que todavía está vigente y que va a estar vigente, de hecho, hasta julio 2026, habla acerca de tres secciones principales, ¿sí? Voy a hacer mención a la sección de dominios de desempeño, que es un concepto que se habla bastante en el documento. Esta versión 7 identifica 8 dominios de desempeño del proyecto que forman parte de todo un sistema que permite la ejecución satisfactoria del proyecto. De hecho, esta es la definición de dominio de desempeño. Es un entregable, un conjunto de actividades que permiten la ejecución satisfactoria de proyectos. Luego tenemos, por un lado, por la parte de dominios, es como que el componente principal de la versión 7 del PMBOK. Luego tenemos la parte de adaptación. Esta sección describe qué es la adaptación y presenta una visión general de lo que se debe adaptar y cómo se debe proceder para, en este caso, también considerar o adaptar los proyectos individuales. Y hace bastante mención a diversos marcos que se deben considerar justamente para la adaptación de proyectos considerando los dominios también, ¿no? Por último, tenemos, implementándome, ahora sí, la siguiente sección, modelos, métodos y artefactos. Es una sección donde se presentan una breve descripción de modelos, métodos y artefactos de uso común, los cuales ilustran la gama de opciones que los equipos de proyecto pueden utilizar. Y en este caso, siempre haciendo referencia a los artefactos que pues el PMBOK
hace referencia, ¿no? Incluso desde versiones anteriores se ha hablado de documentos o artefactos tipo el EDT o el Gantt o eh, y otros documentos en sí que son parte de, de esta estructura del PMBOK que hace sugerencia, ¿no? Entonces tenemos estos tres enfoques, aparte de una introducción que hace referencia o que va poniendo como un preámbulo para hablarnos de estas tres secciones mencionadas. Vamos a profundizar un poco más acerca de los dominios de desempeño. Los dominios de desempeño, como comentaba, grupo de actividades fundamentales para la entrega efectiva de resultados en los proyectos. Y como comenté, en la guía PMBOK séptima edición se consideran 8 dominios de desempeño. Sí. Ahora, ¿cuáles son sus características? Los 8 dominios de desempeño son, permítanme un ratito que quiero poner el puntero. Está. Ya. Los 8 dominios de desempeño son interactivos, interrelacionados e interdependientes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen dependencia entre sí para poder lograr resultados. Entonces, no es que estén aislados. Y justo el siguiente punto hace énfasis en ello también. Los dominios funcionan como un sistema integrado, dependiente entre sí, y se ejecutan simultáneamente a lo largo del proyecto. Eh, el siguiente punto hace referencia a presencia continua. Los líderes del proyecto abordan estos dominios desde el inicio hasta el cierre del proyecto. No es que se abordan como esfuerzo aislado, ya que se superponen e interconectan. Y es justamente la manera en cómo se hace o cómo se enfocan de manera integrada. Ahora, un siguiente punto, o dos siguientes puntos a considerar son contexto específico. Las actividades en cada dominio dependen del contexto de la organización y además también una presentación sin orden específico, es decir, los dominios se presentan sin ponderación ni orden específico. No es que uno va a considerarse primero y sigue una secuencia, no. Todos funcionan al unísono y funcionan entre sí para lograr resultados, ¿no? De hecho, los dominios que estamos viendo a la derecha son los dominios interesados, equipo, enfoque, desarrollo, ciclo de vida, planificación, trabajo de proyecto, entrega, medición e incertidumbre. Ahora, habiendo hablado acerca de los dominios de desempeño, es importante mencionar también un documento que, que nos da la estructura del examen, que se llama el ECO, o el Examination Content Outline. El ECO está dividido en tres dominios: dominios de personas, de procesos y de entornos de negocio. Cada uno de estos dominios tiene una cantidad de tareas y que hace referencia justamente al peso que va a tener en el examen. Es decir, más tareas significan más peso en el examen. Por ejemplo, para personas, 14 tareas representan 42% del peso del examen. Procesos, 17 tareas, 50%, y el entorno de negocio con sus 4 tareas representa este 8%. Si queremos ver cuáles son las tareas, permítanme, ahí está. Esta es la estructura, una estructura interna que armé en base al ECO para poder guiarme de las tareas que se plantean, ¿no? Ahora, voy a activar el puntero, ya que está dividido justamente en personas, procesos y entornos de negocio, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere la división? Hay un documento, un libro, donde se detalla, se explaya eh, o se considera más detalle de las tareas, ¿no? Y la idea es hacerle un match contra el eco, contra lo que dice explícitamente el eco.
Entonces, por ejemplo, la primera tarea, formar un equipo, en el ECO se conoce como crear un equipo y eh, dentro del detalle de la tarea, lo que se realiza es tener claro cuáles son los inputs de la tarea, las herramientas que van a permitir el desarrollo de la tarea y las salidas o los outputs. De hecho, hay una estructura para poder entender las tareas, ¿no? Y que es justamente lo que mencionaba. Además, también de las consideraciones a tener en cuenta para la tarea, algo que me estaba olvidando de mencionar. Tenemos consideraciones, las entradas, las herramientas o técnicas, las salidas y como resultado de la tarea. Veamos un ejemplo. Para la tarea de gestionar los conflictos, tenemos algunas consideraciones. Gestionar los conflictos es responsabilidad de todos los interesados y los conflictos en los proyectos son inevitables. Bajo estas dos eh, premisas es que vamos a continuar construyendo más detalle de la tarea. Para la tarea de gestionar los conflictos, las entradas son las causas de los conflictos. Por ejemplo, competencia, diferencia de los objetivos, falla en la comunicación. Ahora, ¿qué herramientas o técnicas vamos a usar para poder justamente gestionar los conflictos? Estrategia de resolución de conflictos, habilidades blandas como empatía, escucha activa, inteligencia emocional. Asimismo, también enfoques de solución de conflictos, retirarse, tranquilizar, comprometer, demostrar fuerza o colaborar. Habiendo aplicado estas herramientas, vamos a obtener resultados, outputs o salidas, como lo son los acuerdos de trabajo actualizado y la matriz RACI actualizada. La matriz RACI, por ejemplo, es uno de los artefactos que se usan también en esta versión del PMBOK. La matriz RACI, donde se define a los interesados y su nivel de influencia en el proyecto. Este es un resumen de cómo es que debemos considerar estos documentos, ¿no?, para la preparación para el PMBOK, para el PMP, basándonos en el PMBOK, pero hasta acá hemos visto qué documentos, según lo último que ha presentado el PMI, se debe considerar. Sin embargo, eh, basados en la experiencia de la preparación y sumado a experiencia de otros también, de otros colegas, es que se considera que la versión 7 no es, no contiene toda la información necesaria para el PMBOK, para el PMP, para el examen, sino hay muchos otros documentos complementarios, por lo cual vamos a revisar este otro documento que nos va a dar una guía un poco más amplia también. Bien, entonces, a ver, vamos a revisar la bibliografía que permite justamente el repaso o la preparación. Por un lado tenemos el documento base, que es la versión 7, lo que todavía está vigente al día de hoy. El enfoque predictivo también que se tiene en la versión 6 del PMBOK, donde se habla en este caso sobre eh, estas eh, áreas de conocimiento llamadas gestión del alcance, gestión del cronograma, gestión del tiempo, costos, ¿no? Todo aquello que se considera y que incluso ya lo había muchos seguramente conocemos,
y que son, por ejemplo, parte del triángulo de todo proyecto, ¿no? En este caso, costo, tiempo y alcance. Y cada una de estas áreas de conocimiento, que son como que las primarias, tienen adicionalmente otras áreas relacionadas, ¿no? Como son calidad, como son gestión de los riesgos, entre otros, y que se explican a detalle en esta guía, la sexta edición. Aparte, tenemos necesariamente que contar con conceptos de agilidad. También necesitamos, o va a ser un buen complemento, esta guía de procesos. Y por último, el ECO, el documento que acabamos de revisar eh, hasta cierto nivel de detalle, ¿no? Entonces, estos documentos son, digamos, los principales. Aparte hay otros también que vamos a ver ahorita en la hoja de esquema, que nos van a servir para complementar. Entonces, vamos a lo que viene a ser esta estructura que permite entender un poco. Esa fue mi experiencia para el examen. De hecho, esa estructura la expusimos con otros dos colegas, quienes también lograron certificarse como PMPs. Entonces, seguimos esa estructura. Entonces, esa es digamos, mi experiencia. Tenemos otras experiencias también que permitieron, en este caso, o que les permitieron también, nos permitieron lograr el objetivo. Por ejemplo, para la planificación del examen, lo que consideré yo, ahí está. ¿Por qué quería contar con el examen? ¿Por qué quería dar el examen? Pues tenía una necesidad de contar con el PMP por oportunidades laborales, porque siempre veía que para poder buscar nuevas oportunidades laborales pedían y aún piden la certificación PMP. Entonces era una gran barrera en ese entonces, ¿no? El no tener esta certificación. Me impedía tener nuevas oportunidades laborales. Luego tenemos, por otro lado, la conformación del grupo. Eh, las sugerencias siempre van a ser estudiar, prepararse en grupo, porque de esa manera podemos retarnos a que haya un compromiso, y también para poder el intercambio de ideas es muy importante en esta etapa también. Ahora, yendo a la conformación del grupo, pues lo que hice fue lanzar una convocatoria de un grupo de estudio durante la bienvenida al BMI. Yo a Proxa en julio de 2024 inicié mi participación en el PMI como parte del capítulo de Lima. Y pues durante la ceremonia de bienvenida comenté mi intención de certificarme y también había otros colegas interesados. De hecho, inicialmente éramos 20 interesados, pero al final eh, queríamos obtener la certificación como máximo a fines de 2024. Bueno, serán fines de 2024, hablamos noviembre y diciembre, pero quedamos tres de los interesados de estos 20, solamente quedamos tres eh, quienes finalmente priorizamos este estudio en grupo. Entonces, y esto pasa bastante en los grupos de voluntariado. Tenemos muchas personas que al inicio se unen y que por distintos motivos ya no logran terminar ya sea el entrenamiento, ya sea una preparación, lo que corresponda, ¿no? Entonces, pero tres sí teníamos esta necesidad de certificarnos, por eso continuamos los tres, ¿no? Ahora, para la inscripción al examen hay un tema, ¿no? Que es, como es un examen bastante caro, ¿no? El precio regular en ese entonces estaba algo 450 me parece, dólares. Entonces, no es un examen barato, ¿no? Hay algunas opciones de realizarlo y que
se puede abaratar costos, como por ejemplo pertenecer al capítulo de Lima, te hace contar con un descuento. Que a fin de cuentas, entre el costo de pertenecer al capítulo y el examen con descuento, al final casi equivale al examen regular. Entonces, mejor hacerlo con esa opción de descuento con ser miembro del capítulo, y además tenemos un año para disfrutar o aprovechar las oportunidades en esta organización. Bien, para el examen como tal, yo postergaba bastante la fecha porque decía que lo eh, iba a pagar cuando estuviese seguro de dar el examen. Pero se postergaba, entonces lo que hice fue pagarlo una vez y separar la fecha del examen para no postergarlo más. Entonces me establecí una meta y con ello ya comencé a prepararme de manera mucho más intensiva. Ahora, la preparación como tal, la explico cada detalle. Comenzamos la preparación en grupo desde junio de 2024 y todos los domingos nos reuníamos a las 10 de la noche por Meet. Ahora, nos basamos en la guía del ECO, el documento que revisamos, PMBOK, sexta, séptima edición, la guía ágil y entre otros documentos. Eh, Entre otros documentos, me refiero en este caso, por ejemplo, hay un documento que se habla bastante, que es el libro de Rita Mulhaki, ¿no? Es un documento bastante valorado en esta etapa del entrenamiento. Así que, eh, ¿qué más? Allá. Desde diciembre de 2024 que entramos en la etapa de simulacros, porque recordamos que el grupo inició en junio, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre, hasta noviembre son 6 meses de preparación. Para este entonces también ya cada uno de nosotros había llevado un curso en alguna institución en particular para poder tener conceptos teóricos que nos permitan entender mejor los casos. Y ya en diciembre comenzamos a dar simulacros. Ahora, los simulacros, eh, a ver, se habla de distintas fuentes para poder tener simulacros, pero en lo personal, lo que hice fue pagar el simulacro del PMI Study Hall. Es una sección del PMI en la misma web en donde podemos contar con acceso a preparación para el examen. Y ellos incluso han eh, armado 5 simulacros, ¿sí? 5 simulacros que permiten pues tener una experiencia casi similar al examen, ¿no? Casi similar porque tenemos un tiempo limitado y una cantidad de preguntas muy cercana a la cantidad real, ¿no? Entonces, con ello es que comenzamos a prepararnos y bueno, a reforzar o poner en práctica la parte teórica que habíamos ido repasando en conjunto, con la estructura del ECO y las tareas que también hemos revisado. Invitamos a personas ya certificadas para que nos den sus tips. Aquí algunos agradecimientos a Edith Barrientos, a los Suárez, entre otras personas. Luego, aquí lo que les mencionaba, usamos como simulador el PMI Study Hall. Como eh, éramos tres integrantes del grupo, había una cierta confianza entre todos, entonces lo que hice fue brindar mi acceso al PMI Study Hall a estos otros colegas para que puedan ellos también repasar en base a este simulacro. ¿Sí? Estos eh, nos permitió, entre todos, también poder reforzar conceptos y prepararnos adecuadamente. Adicionalmente, en 2025, a inicios, nos unimos a un grupo internacional del PMI donde compartían preguntas tipo de examen y su respuesta y desarrollo. Es decir, durante el día ellos hacían una pregunta y al final del día ya nos decían la respuesta y la explicación del porqué de la respuesta, ¿no? Entonces era bastante interesante porque tenía su punto de vista, pero la idea era tenerlo claro cuál era la respuesta, ¿no?
y podía tener cierto sesgo porque pues las respuestas tenían se daban en una encuesta por WhatsApp. Entonces eso hacía que, por ejemplo, si había una respuesta eh, con muchas eh, opciones marcadas, o en este caso, quienes habían cogido más una respuesta, podría ser que influya en la respuesta que uno podría tener. Pero bueno, más allá de eso, fueron maneras de preparación. Luego vino el examen. El examen, en mi caso, lo escogí presencial. Fue mi primera certificación internacional. Lo di un jueves, me acuerdo, que era en mi caso un día más tranquilo de mi jornada laboral. Entonces, el mensaje acá es la sugerencia, darlo presencial, porque de esa manera evitamos o mitigamos cualquier tema de conexión a internet o luz o algún impedimento. Luego, el día en el que se debe dar el examen también es importante porque e incluso si se considera mejor pedir vacaciones, ¿no? Para dar el examen con calma. Es un examen de 4 horas, entonces entre 4 horas entre que entramos hasta que damos el examen y salimos. Por eso la importancia. Y algunas lecciones aprendidas: constancia, disciplina, trabajo en equipo y confianza, que son, considero, pilares para poder lograr eh, ese tipo de objetivos, ¿no? Entonces, esto ha sido un poco el resumen, esto ha sido el resumen de la preparación para el PMP. Tengo todavía algunas preguntas de preparación que pues con gusto los puedo compartir en algún momento para quienes estén interesados en esta preparación. Y con ello cierro esta sesión de buenas prácticas para aprobar el examen PMP. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta pronto.